El disco de Arago consta de un imán y de un disco de cobre, que es un material conductor pero no ferromagnético. Observamos que el imán y el cobre no se ven atraídos. Pero si hacemos girar el imán sobre el disco de cobre, observamos cómo este es arrastrado en el mismo sentido. Da lo mismo que gire el imán en el sentido contrario de las agujas del reloj o gire en el mismo sentido que las agujas del reloj. El disco siempre va a ser arrastrado en el mismo sentido de giro que el imán. La explicación se encuentra en las corrientes de Foucault, que se originan por la variación del flujo del campo magnético a través del disco. Vamos a ver cómo se forman las corrientes de Foucault. Supongamos que tenemos un imán sobre un disco de cobre con el polo norte hacia abajo y el sur hacia arriba, de manera que el campo magnético que genera el imán está dirigido hacia abajo y perpendicular al plano del disco. Cuando giramos el imán, por ejemplo en el sentido contrario a las agujas del reloj, se crea un campo magnético variable y por tanto el flujo magnético a través del disco varía. La porción del disco que se encuentra a la derecha del borde del imán sufre un aumento de flujo magnético que está dirigido hacia abajo, como consecuencia de que el imán se acerca. Esto genera una corriente inducida sobre el material conductor según la ley de Faraday, corriente que llamamos corriente de Foucault. Las corrientes de Foucault son corrientes cerradas en forma de torbellinos. El sentido de esta corriente inducida según Led es tal que se opone a la causa que la crea, es decir, en este caso al aumento de flujo. De manera que el campo magnético que crea esa corriente debe oponerse al que entra en el disco, y por tanto tendrá que generar un campo magnético inducido vertical y hacia arriba, y lo crea una corriente que circula en sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora tenemos un conductor recorrido por una corriente en presencia de un campo magnético. Entonces ese campo magnético ejerce una fuerza. Aplicando la regla de la mano derecha tendremos que la fuerza actúa en el mismo sentido de giro que el imán y por tanto el disco es arrastrado en el mismo sentido que el imán. En el otro lado del imán, la porción del disco que se encuentra por debajo del borde del imán sufre una disminución de flujo, ya que el imán se aleja. Esto genera una corriente inducida según Faraday, una corriente que le hemos llamado corriente de Foucault. El sentido de esta corriente inducida según Led es tal que se opone a la causa que la crea, en este caso la disminución de flujo. De manera que el campo magnético que crea esa corriente debe oponerse a esa disminución de flujo. Por tanto, tendrá que generar un campo magnético inducido que restituya a ese flujo, es decir, vertical y hacia abajo, y lo crea una corriente que circula en el sentido de las agujas del reloj. Ahora tenemos un conductor recorrido por una corriente en presencia de un campo magnético. Entonces ese campo magnético ejerce una fuerza. Igual que antes, aplicando la regla de la mano derecha, tendremos que la fuerza actúa en el mismo sentido de giro que el imán y por tanto el disco es arrastrado por el imán en el mismo sentido.